Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el Hotel Barros Arana. Vamos a conversar hoy sobre medio ambiente y para ello hemos invitado al CEREMI, al secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Alfredo Guzmán. Alfredo, bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes. Partamos por el estado del arte, como dicen los economistas, ¿cierto? ¿Cómo está el tema del medio ambiente en nuestra región? A ver, en términos bien generales. Hay que partir, esto del norte, en donde generalmente los problemas medioambientales son mayores que en el sur. Las dificultades son distintas, pero esto es una región con mucho problema y además hay mucho trabajo por hacer. ¿Cuál es el principal problema? La gente reclama por el agua, por ejemplo, que se está usando el agua para faenas industriales, fundamentalmente la minería, que hay contaminación. Tenemos los problemas de la basura aquí en la ciudad. No sé si esos son los más importantes. Tú lo has definido perfectamente. Sí, esos son los más importantes. Efectivamente, pero además hay que sumarle a los que tú ya nombraste, podemos hablar conciencia ciudadana. No hay conciencia ciudadana. Hay muy poca. Se está generando, pero hay un problema que tiene que ver con quizás no con la empresa y la industria tan grande. También tenemos industrias más pequeñas a nivel regional que también siguen trabajando, funcionando de una manera bastante más primitiva. Digamos, el tema de los aceites, los cambios de volante. ¿Qué se está haciendo con todo eso? El tema del material particulado, el tema de la construcción, porque tenemos un boom constructivo en esta ciudad gigantesco, pero nunca nadie se pregunta qué pasa con los escombros de la construcción, dónde están yendo, cuál ha sido la responsabilidad por parte de ellos. Partir un poco por eso, porque hay un tema cierto que tiene que ver con la identidad, digamos, con el ser iquiqueño. Y cuando uno recorre, por ejemplo, los sectores más antiguos de la ciudad, digamos, las casas de Pino Oregón, en fin, todo el mundo tira la basura arriba de la casa, ¿cierto? Las cosas que van quedando, se echó a perder el microondas, el televisor viejo, en fin, y lo tiran arriba del techo, claro, como acá no llueve, ¿cierto? No son los problemas del sur, pero en el fondo hay un deterioro terrible en el medio ambiente. Y eso que el año pasado, por ejemplo, hicimos la primera feria que era de reciclaje en la región, en donde nos invitamos a toda la comunidad a participar en dejar todo su aparato electrónico y poder llevárselo a reciclar. En este caso era una empresa que está haciéndolo en Chillán, separaban y mandaban a Alemania algunas partes. Y tuvimos una participación mediana, queríamos que fuera mucho mayor, pero en el momento poder deshacerse de las televisiones, de lo mismo que decís tú, toda esta cantidad de cosas que entran por la zona franca y que entran el doble de lo que entra en gran parte del país, por los costos y por la cantidad. Un buen chileno cachureo, digamos. Cachureo, esas casas que tienen los techos y uno se sube a un edificio, mira hacia abajo y ve los techos absolutamente llenos. No se ve bonito, pero además esas cosas podrían perfectamente reciclarse. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se cambia la mentalidad de una comunidad? Porque no es un tema de una persona o dos, es la ciudad completa, digamos. O sea, uno podría pensar que el garrote sea la opción, pero no lo es. Acá la gran opción que tenemos es trabajar con la educación. Cambiar hábitos tiene que ver con un trabajo educativo y por eso estamos trabajando fuertemente tanto con la Junji en sus jardines infantiles y con los colegios, o liceos o escuelas. Entonces estamos apostando a eso, pero no un trabajo que da fruto en un periodo, en 2 periodos presidenciales, sino estamos hablando cuando la gente y los niños, que hoy en día tú vas a un jardín infantil y los niños tienen más conciencia ambiental o de ciertos temas o de problemáticas, mucho más que los adultos. Tú tenés niños de 3 años que ya están hablando de reciclar o de separar, cuidar el agua, situaciones que hoy día son los que más se preocupan, ¿cierto? Cuando uno de repente va de paseo, en fin, y tiene algún desperdicio, y, oye, no lo boten, hay que guardarlo en una bolsa y llevarlo a la casa. En fin. Imagínate el doble trabajo, porque por un lado están los educadores, los profesores que están haciendo un trabajo increíble con respecto a eso, pero llegan a la casa y el ejemplo materno es contradictorio. Entonces, justo lo contrario lo que se aprende en el colegio. Entonces, necesitamos años de este trabajo, tiene que ser un trabajo permanente y apostar también a la tercera edad, que de alguna forma también están interesados, no conocen de qué se trata, pero les interesa porque tienen más tiempo, tienen más experiencia, más sabiduría. En el caso de Senatur, por ejemplo, ¿cierto? Hay un programa de conciencia turística. Yo no sé si está vinculado directamente con este tema o apunta hacia otra cosa. Y si ustedes como Seremía, digamos, también tienen algún proyecto de realizar algo así. Es que lo que pasa es que nosotros en todos los proyectos que tenemos, que son estos fondos de protección ambiental, los tenemos, o muchos los tenemos en el Tamarugal, en donde son los focos turísticos. Pero hemos tratado de hacer la intermediación, en este caso con la Municipalidad de Iquique en su minuto,
hoy en día un poco menos fácil de trabajar con ellos, pero están los puntos limpios, esos puntos limpios que de alguna forma cambiaron y cambian la forma de funcionar, en donde podía hacer reciclaje, en donde podía esa educación llevarla a la práctica, que es lo que no se ha podido hasta el minuto. ¿Qué pasa con los vehículos, por ejemplo, que la gente deja abandonados? ¿Cierto? El vehículo dejó de prestar servicio, la vida útil, digamos, y la gente lo deja ahí botado, abandonado al lado de la casa, o se va a comprar otro a la Sofri, ¿cierto? Que es muy fácil acceso, pero está lleno de vehículos abandonados. ¿Y qué se puede hacer con eso? Endurecer las ordenanzas municipales, ¿sí? Yo creo que es el gran tema. Hay empresas que han querido venir, las grandes empresas chatarrientas de Santiago, Gerda Asa, han venido y se impresionan por la cantidad de autos que están botados en las calles. O sea, hay interés, por ejemplo, de Gerda Asa, que es una empresa brasilera, ¿cierto? Muy grande. Dice reciclaje de lata, sí, de metales, y han venido para acá varias veces a decir, oiga, nosotros queremos poner una planta acá, por lo menos para el norte del país, de Chile, o quizás hacer un eje acá y seguir los otros países que tenemos cerca. Pero la autoridad dice que no te pueden sacar el vehículo al frente de la casa porque el derecho de propiedad, claro, si tú no has dado, digamos, consentimiento. Pero las ordenanzas municipales también se pueden endurecer, en donde se establezcan un plazo, ciertas notificaciones, porque hay autos que uno nota que llevan un año botados, la capa de polvo es gigantesca, entonces hay posibilidad de hacerlo, incluso puede ser rentable hacerlo. Si una empresa gigante viene con posibilidad de poder instalarse, es porque existe un negocio posible. ¿Y eso tú crees que es factible, digamos, de conversarlo con las nuevas autoridades, digamos, que están en el municipio desde hace... No ha sido fácil, no digamos, ha sido fácil. No, ¿Por qué porque el tema ambiental no es una prioridad para la Municipalidad de Iquique hoy en día. Ya. Me lo dijo directamente el alcalde. Igualmente, hay que agradecerle, por ejemplo, él logró el ingreso de todos los colegios municipales al CINCAO, que es el sistema de certificación ambiental que estamos llevando a cabo. Entonces también hay una preocupación, pero en ciertos temas que tenían que ver con el reciclaje y, por ejemplo, el tema de las ordenanzas, no hemos tenido la misma acogida. Entonces nos encantaría poder trabajar con él de esa forma, porque él en algunos aspectos es muy visionario, entonces esto es un tema que podría resolver muchos temas más que son problemáticos acá en Iquique. Debe ser uno de los problemas más graves, además, que afectan, digamos, ¿cierto?, desde el punto de vista del impacto visual al turístico. Exactamente. ¿Cierto? Ahora, volvamos un poco, vamos a ir, digamos, a los temas, ¿cierto?, de lo que están haciendo ustedes en una serie de aspectos, digamos, como Seremía, pero volvamos un poco a los problemas. El tema del agua, digamos, yo estuve el otro día, ¿cierto?, en Guatacondo, conversamos con la gente precioso ahí, pueblo. Es precioso pueblo, ¿cierto?, La Quebrada, realmente un atractivo, tiene un potencial turístico enorme, pero uno ve el agua corriendo por los canales, ¿cierto?, que llegan al pueblo, y la gente dice, no, pero no podemos tomar de esta agua, tenemos que traer agua, digamos, ¿cierto?, envasada de Iquique, esta agua es dura, tiene muchos minerales, en fin, y ellos obviamente culpan a la minería, digamos. Sí. Conversamos con algunos expertos también y nos dicen que no es un tema de la minería, que es un tema de la cantidad del acuífero, ¿cierto?, que ha bajado y por lo tanto no se diluye tanto los elementos tóxicos, en fin. Pero en definitiva ahí hay un problema, y no es solo Guatacondo, digamos, son muchas localidades del interior. Guatacondo es un caso bien especial porque arriba de Guatacondo, arriba de La Quebrada, tenemos dos de las mineras más grandes de la región, que en este caso es Coyahuasi y Quebrada Blanca. Claro. Entonces ellos siempre han tenido la duda, pero no existen estudios oficiales, digamos, o públicos, en donde uno puede decir efectivamente se puede tomar o no se puede tomar. Ellos igual lo utilizan para el riego de sus cultivos y de la agricultura que están realizando. Claro. Obviamente, lo que hay que hacer ahí, viendo el déficit de agua, es pues levantar estudios. Quizás el fondo, los FNR, son una de las alternativas para poder levantar esos fondos. Quizás la EGA está levantando esa información. Ellos tienen el plan maestro hídrico de la región, que lo lanzaron hace algunas semanas, en donde la idea es poder tener la información dura de todo y la característica, pues no solamente la cantidad, sino la calidad del agua. Aquí hay un centro de investigación de desarrollo de recursos hídricos, el CIDER. Yo no sé si están trabajando. Nosotros trabajamos con ellos, de hecho estamos viendo cómo podemos presentar un fondo para poder hacer eso. Este tipo de cosas, no solamente en Guatacondo, también hacerlo en Pica, hacerlo en La Quebrada Tarapacá, hacerlo en La Quebrada Camiña. Hemos trabajado, hacemos talleres permanentemente con ellos y hemos financiado también los estudios que están realizando. Por ejemplo, a ellos los vamos a utilizar en unas semanas más, vamos a hacer un taller en donde podamos de alguna forma transparentar la información del arsénico en las aguas. Ellos mismos han informado sobre la calidad del agua, por ejemplo, Alto Auspicio, que fue un tema súper complicado, súper discutido por parte de la ciudadanía, y porque había el presidente del Colegio Médico que él levantó un estudio, pero finalmente la Seremía de Salud, el CIDER y creo que la Superintendencia de Servicios Sanitarios descartó la modelación, descartó la forma como se había tomado esas muestras. Entonces quizás en un carácter un poco más político, más electoral, era un muy buen boom, digamos, era un buen bombo para poder tocarlo. Pero estos estamentos que son públicos,
y el CIERT, que es una fundación o una corporación privada de estudio, ha podido descartar algunas situaciones. Queremos que la gente esté informada y pueda tomar sus propias conclusiones sin tener que caer en ciertas personas que lanzan una información quizás sin el contenido de la espalda que corresponde. Y mirando a futuro, ¿cierto? Hay muchos proyectos de desarrollo minero, ¿cierto? Hay ampliaciones de las grandes compañías, hay inversión minera proyectada para los próximos años, muy importante en la región, bueno, en el país también, obviamente. Pero la gente dice, bueno, ¿y de dónde van a sacar el agua? Entiendo que la mayoría de esos proyectos, o todos los proyectos, ya incorporan, ¿cierto?, el tema de la desalinización de agua de mar. Así es. ¿Eso es así? Es así. ¿Sí? ¿Y qué va a significar en términos del agua potable, digamos, para la población? ¿No vamos a tener problemas? Es que lo que pasa es que acá hay dos. Por un lado está la minería no metálica, la metálica. En la no metálica, hace algunas semanas se aprobó la concesión minera de la concesión marítima, perdón, en donde va a pasar este tubo de abducción marina de agua, porque la minería no metálica, ellos pueden utilizar directamente el agua salada porque es parte de sus procesos, pero el cobre necesitan desalarla. Eso significa establecer una planta desaladora, con lo que eso significa tener, sí o sí tenéis que tener una termoeléctrica que la pueda suministrar de la energía necesaria. Entonces, no es tan fácil, no es tan simple, pero significaría de alguna forma hacer descansar al acuífero que utilizamos, a la Pampa, el Tamarugal, hacerla descansar, porque gran parte de la producción va a venir desde el agua, desde el mar, que también va a provocar un impacto. Si eso tampoco hay que desconocer el impacto que va a generar eso también en el sector donde se hagan estas abducciones marinas. Pero sí, al parecer, parece una solución un poco más buena o más fácil en comparación con seguir extrayendo agua de la Pampa del Tamarugal, que tampoco hay una cuantificación de cuánta agua y por cuánto tiempo tenemos agua. Tú hablaste de las termoeléctricas, ¿cierto? Y también es un tema que ha impactado en la comunidad, ¿cierto? Ha habido movilizaciones, en fin. Y hay dos termoeléctricas acá que están autorizadas para operar ya, pero entiendo que todavía no presentan sus planes para partir, digamos, el trabajo. Hay una instalada, digamos, desde el año 96, si no me equivoco, que es la central Tarapacá, con una tecnología muy antigua, contaminante, porque en esa época no existía normativa y la normativa que se estableciera esa. Hoy en día, el año 2011, en junio, al parecer, julio, se autorizaron las dos instalación de las dos termoeléctricas nuevas, que son con tecnología nueva y al momento de instalarse tendrían que además cumplir la nueva normativa de termoeléctricas que ya estableció y que creó el Ministerio del Medio Ambiente. Pero no hay ningún movimiento. No han presentado permisos de construcción, no han presentado las solicitudes ante el Servicio de Evaluación Ambiental en donde avisan que van a empezar con su construcción. Entonces, ¿y eso a raíz de qué, digamos? Yo me imagino que van de la mano también con el desarrollo de los proyectos mineros. No se justifican de otra manera que estén o no estén. Claro. Pero están autorizadas, digamos, para... Están autorizadas, ellos tienen una autorización, la ley te dice que la autorización, la resolución de calificación ambiental tiene una duración de 5 años. Ya, entonces, o sea, todavía están en los plazos. Están dentro de los plazos para poder construirse. Bueno, vamos a hacer un breve alto aquí en nuestro programa, ¿cierto? Estamos conversando con el secretario regional ministerial de Medio Ambiente, Alfredo Guzmán, en nuestro programa Tarapacá en la Mira, aquí en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.